el patrimonio como garantía común de los acreedores, con dos excepciones. La primera, que era referida al tema del patrimonio, que no todo el patrimonio estaba comprendido a esa prenda común, y la otra cuestión, que no todos los acreedores concurrían en pie de igualdad al momento de cobrar sus créditos. Esperen que me quedé sin luz. Esperen, voy a pausar luces. Ahí está. Bueno. Y la segunda excepción entonces era referida ya específicamente al tema de los privilegios. Bueno, una vez que arribamos al tema, hablamos de la definición como calidad o cualidad que iba a tener el crédito de poder percibir el mismo con antelación a otros acreedores, o sea, la posibilidad de cobrar con cierta preferencia respecto de otra clase de acreedores que no cuentan con privilegio y que los íbamos a denominar comunes o quirografarios. Al mismo tiempo hablamos también de la existencia de una doble regulación que se mantuvo con este Código Civil y Comercial, que a la vez tiene su regulación especial en la Ley de Concursos y Quiebras, y distinguimos cuándo aplicar cada ley. Dijimos que en el caso de las ejecuciones individuales, cuando voy yo acreedor contra mi deudor, aplico el Código Civil y Comercial, y reservamos la aplicación de la ley 24240, no, esa es la de 24522, para el caso de las ejecuciones colectivas, o sea, supuestos en donde van varios acreedores contra el mismo deudor, que yo les había comentado, entra en ese estado de cesación de pagos, o luego en un estado de insolvencia, y en razón de ello tiene que arribar a un acuerdo con los acreedores, o eventualmente, si ya entró en quiebra, proceder a la liquidación del patrimonio para poder percibir estos acreedores de la subasta, de la realización de esos bienes, el monto de sus créditos. Bueno, también hablamos del asiento del privilegio, que era la cosa afectada al privilegio, y que si en el supuesto en que se proceda la subasta de esa cosa, se traslada a lo obtenido en dinero por ella, sea en concepto de indemnización si fuera expropiada, o por ejemplo, si fuera en concepto de precio, si se vendiera en una subasta, o en concepto de indemnización, por ejemplo, si fuera se destruyera completamente y el seguro pagara una indemnización, digamos, por ello. Siempre el dinero que reemplace a la cosa también es donde se va a sentar el privilegio. Luego hablamos también de las clases de privilegio, como privilegios especiales y privilegios generales, según recaiga sobre la totalidad del patrimonio, o afecte la totalidad del patrimonio del deudor, o que afecte un bien específico, como por ejemplo el caso del acreedor hipotecario, que únicamente tiene afectado a su privilegio el inmueble que es objeto de ese derecho real de garantía. Según ello, será el tipo de privilegio. Y al mismo tiempo también señalamos los caracteres de los privilegios, todo lo que surge del código. Hablamos de que siempre tienen el origen legal, que va a surgir siempre del texto de la ley, que no pueden ser creados convencionalmente, que son transmisibles, que son indivisibles, cesibles, y luego, que fue donde nos detuvimos, hablamos de las categorías de acreedores y cómo efectivamente se van a organizar en el cobro de los créditos. Sobre todo, interesa en los supuestos de ejecuciones colectivas y cuando el patrimonio del deudor no va a alcanzar para cubrir todas esas deudas. Entonces ahí sí yo tengo que organizar un rango, determinar un orden para decir, bueno, en primer lugar le pagamos a fulano, que va a cobrar el todo de su deuda en razón de tal circunstancia. Luego vamos a ir a pagarle a sultano y a mengano en razón de tal circunstancia. Bueno, todo lo cual tiene que encontrar un respaldo
jurídico, ¿no es cierto? No, no es una cuestión meramente antojadiza, considerando que ya hay un juez que es el que está ordenando esta situación. Bueno, y ahí hablamos de los acreedores con privilegio especial, que eran los que cobraban en primer término, luego los acreedores con privilegio general, que cobraban del remanente una vez que ya habían percibido sus créditos los acreedores con privilegio especial, pero limitado al 50% de ese remanente, en tanto que el 50% restante se destinaba al pago de los créditos de los acreedores quirografarios o comunes. Y si hubiera un remanente, el último escalón lo ocuparían los acreedores subordinados, que eran aquellos que hubieran celebrado con el deudor los llamados pactos de subordinación, sea por algún tipo de beneficio a cambio, hubieran ido a la cola, digamos, al final de la cola, tal vez renunciando al privilegio o perdiéndolo. Bueno, ese es el esquema general. Y ahí habíamos hablado también de la discusión, porque hay una contradicción que emerge de la ley de concurso y quiebra en relación a lo que llamamos la reserva de gastos o a los gastos de conservación y justicia, si estos debían apartarse, digamos, antes de los privilegios especiales, como verdadero puesto número uno, digamos, o si efectivamente cobraban luego de estos. Y lo que la doctrina tiene entendido en forma más o menos unánime es que en realidad, una vez hecha la reserva de gastos, ahí recién comenzamos a distribuir el dinero entre los acreedores. Y dentro de este concepto reserva de gastos entrarían todos los gastos que hacen a la conservación de ese patrimonio en el tiempo en el que se está desarrollando ese proceso judicial, así como también a la custodia de los bienes y a los honorarios de los profesionales que intervienen en el proceso. Por ejemplo, los honorarios del síndico y los honorarios de ese martillero que va a realizar esas subastas. Eso ya se percibe todo con antelación como si fuera un gasto del proceso, y una vez que ya tengo todo el proceso, digamos, cubierto en relación a estos gastos, recién ahí entramos a distribuir con este orden que estábamos mencionando. Los acreedores con privilegio especial, los acreedores con privilegio general, hasta un 50% del remanente, y el otro 50% para los acreedores sin privilegio o comunes. Y en cuarto término, los acreedores estaban subordinados. Y también aclaramos que en razón de estos listados que tanto el Código Civil y Comercial trae como la ley de privilegios, ese listado, digamos, esa enunciación en incisos no era casual, sino que tenía justamente implícita una jerarquía, y que es la que determina en su orden cómo, si tengo varios acreedores dentro de la misma categoría, cómo es el cobro en ese supuesto. Dijimos que en principio se respeta el orden de los incisos, y en el supuesto en el que hubiere acreedores que compartieran el mismo tipo de privilegio y que compartieran el mismo inciso, por ejemplo, que tuviera 3 acreedores hipotecarios, en ese supuesto van a prórrata o se distribuyen lo que les toca en partes iguales. Bueno, creo que eso es todo lo que habíamos dado, haciendo, digamos, un repasito rápido. Y tenían de tarea para el hogar, digamos, muy sencillo, era la lectura del capítulo de privilegios de la Ley de Concursos y Quiebra. No lo vamos a hacer por razones de tiempo, porque ya perdimos mucho en la conexión a la clase. Sí me interesa que ustedes lo lean en forma comparativa al código, digamos, que ustedes vean que tienen más o menos la misma estructura de regulación, con la excepción de que acá van a aparecer los privilegios generales, que no están regulados en el Código Civil y Comercial, sino reservados únicamente para los supuestos de ejecución colectiva, donde voy a aplicar este régimen legal.
pero que en general está todo un poquito desordenado para la explicación que nosotros estábamos dando, pero están todas estas cuestiones que estamos mencionando. Por ejemplo, artículos a destacar, tenemos por ejemplo los gastos de conservación y justicia, en el 240, que también se complementa con el 244, que es el de reserva de gastos. Después tienen los listados de créditos con privilegio especial en el 241 y general en el 246. Después tienen el tema del asiento del privilegio en el 245, cuando hay subrogación, digamos, se vende la cosa y se reemplaza por un monto de dinero. Y luego tienen el tema de los créditos privilegiados generales, como es esto del 50 y 50, en el 247. 248 los quirografarios, 249 habla de ese prorrateo, distribución igualitaria, y los créditos subordinados en el 250. Así que no es mucho más que eso. ¿Alguna pregunta que les haya quedado en relación a esta bolilla? Si no, avanzamos ya con la bolilla 8. Bueno, todo ok. Vamos entonces a la unidad 8. Esta unidad es muy sencilla. Acá vamos a ver distintos temitas cortos que están vinculados entre sí, pero no tienen mucho tampoco que ver, pero son institutos que van a aparecer o que pueden aparecer en la vida de la obligación. Una vez que la obligación ya nació, ya quedó constituida, puede haber alguna modificación, sobre todo en estos temas en relación a los sujetos, que justamente produzca un cambio que haya que regular, digamos, de alguna forma, para prever qué efectos van a tener estas modificaciones, ya una vez que la obligación nació de cierta forma, nació con ciertos sujetos, que ya saben ustedes son elementos esenciales, pero que a lo largo de la vida de la obligación pueden modificarse. La bolilla arranca hablando de transmisión de obligaciones, conceptos, formas y limitaciones, que en realidad la antesala al tema que sigue, que es cesión de deuda. En el caso de la transmisión de obligaciones así, en términos generales, nosotros tenemos que partir de esa premisa que los sujetos, si bien son elementos esenciales, o sea, van a ser necesarios para la existencia de la obligación, no veda la posibilidad de que el sujeto sea reemplazado en tanto y en cuanto no sea una obligación constituida con un deudor que hemos elegido en razón de su especial conocimiento sobre cierto arte, oficio o profesión. O sea, si no es una obligación intuitu personae, entonces podría tener lugar sin dificultad alguna eventual transmisión de la deuda. Según el sujeto en donde se plantea esta transmisión, que es tan solo un cambio de sujetos, estaremos en presencia de lo que llamamos la cesión de deuda, si lo que estoy modificando es al deudor, o bien de la cesión de créditos, si lo que se está transmitiendo es el lado activo, digamos, de la obligación. O sea, el que está cediendo no es el deudor, sino el acreedor. De las dos sesiones, anteriormente nosotros teníamos en nuestro... Bueno, les decía que en el caso de la transmisión no es lo mismo o no tiene la misma importancia que se transmita el crédito que se transmita el débito. ¿Por qué? Porque que se modifique a la persona que va a cobrar la deuda no produce una mayor alteración. Ahora, que se reemplace al sujeto que la va a pagar sí es importante. ¿Por qué? Porque ahí interesa la solvencia económica que va a tener ese sujeto. Entonces al acreedor le despierta especial interés saber que si no va a ser su deudor
con quien él contrató quién le va a pagar la deuda, entonces tiene que expresarse para aceptar, para conformar a ese que venga en su reemplazo, que seguramente lo estudiará económicamente antes de admitirlo, digamos. O sea, tengo que saber si ese que va a venir a incorporarse me va a poder pagar en definitiva, o si yo, digamos, ¿para qué voy a liberar a mi deudor si en definitiva quien se va a quedar en su lugar, a la hora de la verdad, no sé si es solvente? Entonces, son reemplazos que importan, sobre todo en el aspecto pasivo. Bueno, desde este punto de vista, la transmisión podría darse en este sentido, digamos, sea en cuanto al aspecto activo de la obligación o en cuanto al deudor. Y en ese supuesto es donde entramos a la cesión de deuda, que está regulada como un contrato en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 1632, 1632. Todo lo que tienen que saber de cesión de deuda está en el código, o sea, no hace falta que se vayan mucho más de lo que está regulado, y lo importante, lo central que a nosotros siempre nos interesa y que hacemos hincapié es en distinguir cuándo se configura la cesión de deuda y distinguirla de lo que llamamos las figuras afines, que son institutos que son parecidos, pero que no son cesión de deuda y reciben otras denominaciones en el Código Civil y Comercial. Bueno, partimos de lo primero. ¿Qué es cesión de deuda? El artículo 1632 nos habla de dos supuestos que quedan comprendidos dentro de lo que el legislador reguló bajo la denominación cesión de deuda. Y acá hay una modificación en cuanto al Código Civil anterior, porque el Código Civil anterior incorporaba una figura que hoy ya no existe, que se llamaba expromisión, y denominaba asunción de deuda a uno de los dos supuestos que hoy ya están regulados como cesión de deuda. Así que acá lo que tienen que tener cuidado es en estudiar el tema conforme al Código Civil y Comercial vigente. Y lo mismo en el caso de la doctrina, o sea, libros que utilicen que estén ya comentando el Código Civil y Comercial actual, porque acá sí hubieron modificaciones. Bueno, el código engloba dos supuestos. El primero está en el primer párrafo que dice, hay cesión de deuda si el acreedor, el deudor y un tercero acuerdan que éste debe pagar la deuda sin que haya novación. Es lo que se suele denominar como delegación perfecta de la deuda. Esto quiere decir, primero ya sabemos que es un contrato. En este caso, el contrato evidencia que existe un acuerdo de voluntades, y en el supuesto de la cesión de deuda, el acuerdo de voluntades se celebra entre las tres partes que intervienen, que son el cedente, que es el deudor, el cesionario, bueno, el acuerdo se da entre el deudor, que es el cedente, el tercero, que es el cesionario, y el acreedor, que es el cedido. ¿Está? Se celebra un acuerdo de voluntades entre ellos tres. Ahora, para que opere la liberación del deudor cedente, o sea, del deudor originario en esa obligación, tiene que mediar expresa conformidad del acreedor. El acreedor tiene que prestar su acuerdo para que se produzca esa transmisión y ese reemplazo entre el deudor cedente y el lugar que ahora va a quedar ocupado por ese tercero cesionario. ¿Está? En ese supuesto en el que el acreedor presta su conformidad, libera al deudor originario. ¿Qué pasa si no presta la conformidad? Es lo que dice el segundo párrafo. Si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, el tercero queda como codeudor subsidiario. Esto significa que ese tercero se incorpora igual
a la obligación, pero como codeudor. O sea, a partir de ese momento el acreedor va a tener dos deudores a quien percibir el monto de su crédito. En principio va a dirigir su acción contra su deudor y en defecto de pago va a dirigir su acción contra ese tercero que se incorporó a la obligación. Eso es justamente porque el acreedor no presta su aval, su conformidad, para que se produzca la liberación de su deudor. Acepta el nuevo, pero sin producir la liberación del deudor anterior. Este segundo supuesto es el que ahora queda englobado también dentro de la idea de cesión de deuda. Acá es donde está la modificación con el régimen anterior. ¿Cuáles son las dos figuras afines que el código regula? Son la asunción de deuda y la promesa de liberación, que es lo que está regulado. En el caso de la asunción de deuda, el acuerdo de voluntades se perfecciona directamente entre el tercero y el acreedor. Aquí quien no interviene en la celebración del contrato es el deudor, o sea, no hace falta que el deudor preste su conformidad, no interviene en este contrato, directamente es el tercero quien se presenta ante el acreedor, asume la deuda, el acreedor presta su conformidad y lo libera al deudor originario. Nuevamente tenemos la misma hipótesis que en el supuesto de que el acreedor no preste su conformidad para la liberación de su deudor originario, aquí, a diferencia del caso anterior, como el deudor no ha intervenido, se rechaza la asunción de deuda y la obligación queda como estaba. ¿Está? El 1633 dice: hay asunción de deuda si un tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda de su deudor sin que haya novación. En ambos casos el código lo aclara, tanto en la cesión de deuda como en la asunción de deuda, dice sin que haya novación. Esto lo aclara porque la novación, ya lo vamos a ver en la última unidad previa al segundo parcial, la novación implica la extinción de la obligación primigenia por el nacimiento de una obligación nueva que difiere de la anterior en un elemento esencial, que en este caso podría ser el sujeto, pero para que haya novación tiene que haber lo que se denomina el animus novandi, o sea, tiene que haber verdadera intención de querer producir la novación de la obligación. O sea, vamos a matar a la obligación como estaba, como había existido, y vamos a crear una obligación nueva. Bueno, en este caso no hay innovación, o sea, acá es la misma obligación que ya ha nacido con dos sujetos, acreedor y deudor, pero vamos a hacer un trueque, digamos, un reemplazo del sujeto deudor. En ambos casos, siempre que el acreedor preste su conformidad. En el caso de la cesión de deuda, o llamada delegación perfecta, el acuerdo se produce con su intervención, el acreedor la acepta y en ese caso queda liberado y la deuda queda ahora con el tercero y el acreedor. Y si no presta su conformidad, queda como codeudor ese tercero. En la asunción de deuda, la diferencia está en que no participa, no interviene el deudor originario, el acuerdo se realiza entre el tercero y el acreedor, pero tiene que prestar expresa conformidad el acreedor. En su defecto, la asunción se tiene por rechazada y la obligación subsiste con los sujetos iniciales. ¿Qué dice el artículo siguiente? En los casos de los dos artículos anteriores, el deudor solo queda liberado si el acreedor lo admite expresamente. Esta conformidad puede ser anterior, simultánea o posterior a la cesión, pero es ineficaz si ha sido prestada en un contrato celebrado por adhesión. Bueno, y la otra figura afín es la promesa de liberación, que está en el artículo 1635, que dice: hay promesa de liberación si el tercero se obliga frente al deudor a cumplir la deuda en su lugar. Esta promesa solo vincula al tercero con el deudor, excepto que haya sido pactada como estipulación a favor de tercero. Bueno, traducido al español, ¿qué significa acá?
La promesa de liberación puede ser la antesala de una cesión de deuda, pero todavía no hay cesión propiamente dicha. O sea, hay una promesa efectuada por el tercero, por el promitente, a favor del deudor de que lo va a liberar. O sea, de que va a asumir la deuda de él y lo va a liberar. Hasta ahí queda en términos de una promesa que como tal es inoponible al acreedor. Esto significa el acreedor no participa y continúa teniendo su acción contra su deudor originario. O sea, por más que venga, supongamos que el acreedor va y entabla el cobro a su deudor. El deudor le dice que existe una promesa de liberación por parte de fulano, entonces que le vaya a cobrar a él. Bueno, esa promesa de liberación es inoponible al acreedor, entonces el acreedor no va a poder ir nunca contra el tercero, ni el deudor escudarse en esa circunstancia, porque la deuda sigue teniendo los mismos sujetos iniciales, un acreedor y el mismo deudor. En tanto no se materialice como asunción de deuda o como cesión de deuda, ¿está? O sea, la promesa es como una antesala, como les decía, todavía no tengo un contrato donde haya habido una transmisión de la obligación. Hay una mera promesa que no tiene más efecto que entre los dos sujetos que están interviniendo, que son el deudor y el tercero promitente. Supongamos que ante esta circunstancia el deudor le paga al acreedor porque es lo que corresponde, luego sí podría él entablar su acción para hacer efectiva esa promesa de manos del tercero. Pero al acreedor le da lo mismo, el acreedor sigue teniendo a su deudor originario y es a él a quien va a ir a buscar para percibir el cobro de su crédito. Bueno, eso es todo lo que corresponde a cesión de deuda y estos puntos. Eso es lo que me interesa que sepan. Hay algunas cositas que no vamos a ver. Cesión de patrimonios especiales no vamos a ver. Y nos vamos a pago con subrogación, que está en el artículo 914, arranca en el artículo 914. El pago con subrogación, en este caso, tenemos que partir del análisis de los vocablos. Hay un pago que produce el efecto subrogatorio. ¿Y qué es la subrogación? La subrogación es sustitución, es el reemplazo de una cosa por otra o de una persona por otra. En este caso es de una persona por otra. El pago con subrogación se configura cuando es realizado por un tercero, cuidado acá con dividir las aguas de concesión de deuda, o sea, acá ya salimos de la transmisión celebrada a modo de contrato. Acá hay un tercero que paga la deuda, una deuda que le es ajena, un pago que es válido y que es cancelatorio y que produce la extinción de la obligación, pero únicamente respecto del acreedor a quien él desinteresa. Una vez que se produce este pago, la subrogación se da a través del posicionamiento que va a adquirir el tercero, que va a ocupar el mismo lugar que ocupaba el acreedor originario. Él desinteresa al acreedor originario y se coloca en su mismo lugar. Esto significa que adquiere todos los derechos, acciones y garantías que tenía a su favor ese acreedor respecto al deudor. Pero, en definitiva, a diferencia del pago común, del pago a secas, digamos, no se produce aquí el principal efecto del pago, que es la liberación del deudor. Acá el deudor se mantiene obligado, pero la diferencia es que ya no va a deberle a su acreedor originario, sino a este tercero que ha pagado la deuda en su lugar. Existen supuestos en donde tal vez sea
físicamente el deudor quien realiza el pago, pero lo hace con dinero proporcionado por un tercero, por ejemplo, prestamista. Existe un prestamista que le da el dinero, el deudor es quien materialmente va y paga, pero en definitiva cancela el crédito con su acreedor, pero ahora queda vinculado con ese prestamista. Es el mismo supuesto. Son casos que ahora vamos a analizar, que se produce efectuado el pago y el desinterés del acreedor, que es el único que ve hasta acá satisfecho su crédito, y la variación, digamos, lo que tiene de importante el instituto es que al producirse dicho pago, se produce la subrogación del tercero a el lugar que ocupaba ese acreedor a quien él desinteresó. Insisto, quien se va a quedar con sus mismos derechos, acciones y garantías. Por ejemplo, tenía a su favor ese acreedor un privilegio, bueno, este tercero adquiere el privilegio. Ese acreedor tenía a su favor una acción rei persecutoria, bueno, va a adquirir esa posibilidad de ejercer esa acción rei persecutoria. Tenía una garantía real, por ejemplo, una hipoteca, bueno, ahora ese tercero es el que se va a quedar con esa garantía real hipoteca, ¿está? O sea, verdaderamente adquiere todo de lo que gozaba el crédito, y es él ahora el que va a quedarse en ese lugar, y desde allí le va a ejecutar el crédito al deudor. Para el deudor no es más que un reemplazo de acreedores, pero no es lo mismo que la cesión de créditos. Van a encontrar ustedes que en todos los libros hay cuadros de diferencia. Yo no me quiero meter por allí porque como no vemos cesión de crédito, tendríamos que explicar cesión de crédito para que ustedes entiendan el paralelo, pero en definitiva no estamos hablando acá de un contrato como es la cesión de crédito, sino de un instituto que se va a producir en la medida en que se configure alguno de los supuestos legales que ahora vamos a ver, o que convencionalmente se acuerde, pero bajo estos términos, que el tercero va a abonar, sea con su dinero o él, pero es quien en definitiva va a cancelar el crédito y va a ocupar el lugar del acreedor. Para que se configure el pago con subrogación, el tercero tiene que efectuar un pago que sea válido, o sea, tiene que reunir todos los requisitos que hacen a la validez del pago, que vamos a ver cuando lleguemos a la unidad siguiente. Ese pago lo tiene que realizar una persona ajena a la obligación, es un tercero, digamos, en estos términos, sea él o con su dinero, como les decía, y tienen que producirse esa transmisión de todos los derechos, acciones y garantías de parte del acreedor originario a este tercero. Esos serían los requisitos de alguna forma que deberíamos encontrar en un pago con subrogación. Hay dos clases de pago con subrogación: el pago con subrogación legal y convencional. En el primer supuesto, en el caso de subrogación legal, son hipótesis que están reguladas en el Código Civil y Comercial, a modo ejemplificativo, enunciativo, pero que están reguladas en el Código. Se plantea la hipótesis prevista en la norma y se produce la subrogación de pleno derecho. No hace falta requerir autorización a un juez o estipular un contrato para hacerlo decir, porque en realidad la norma es aquí la que establece ese efecto, que el pago sea con subrogación. En su defecto también tenemos la posibilidad de hacerlo a través de un acuerdo, que son los supuestos de subrogación convencional, que vamos a analizar los dos. Bueno, los supuestos de subrogación legal, bueno, el concepto está en el artículo 914, lo leemos para que no quede allí. El pago con subrogación transmite al tercero que paga todos los derechos y acciones del acreedor. La subrogación puede ser legal o convencional. Y ahí tenemos los supuestos de subrogación legal, en el artículo 915, en 4 incisos que tenemos que analizar, que insisto, nos dan ejemplos, son ejemplos de supuestos en donde, producida esta situación, opera la subrogación.
En el primer caso dice, del que paga una deuda a la que estaba obligado con otros o por otros. Es un supuesto que ya estaba también enunciado en el Código Civil de Vélez y engloba dos hipótesis. Cuando se paga una deuda a la que está obligado con otros, acá estoy hablando de una obligación que tiene pluralidad subjetiva, pasiva. Entonces, yo abono una cuota parte de la deuda o el íntegro de la deuda, según sea una obligación solidaria, por ejemplo, o concurrente o simplemente mancomunada, y como desintereso al o los acreedores, me coloco en el lugar de ellos. Si ustedes recuerdan, esto se planteaba específicamente en la obligación solidaria, que es la que podríamos poner como ejemplo, cuando, recuerden ustedes que la obligación solidaria requería el pago íntegro de la deuda por cualquiera de los deudores a cualquiera de los acreedores. En este supuesto, si somos tres los deudores y es uno el que paga la deuda, ese que paga la deuda se iba a subrogar en los derechos, acciones y garantías del o los acreedores. Bueno, es ese supuesto el que aparece aquí enunciado. Pago una deuda a la que estaba obligado con otros codeudores. Entonces, en razón de ese pago que yo hice en favor de todos los deudores, ahora estos codeudores me van a deber a mí. Eso que nosotros hablábamos como relación de contribución, va a recibir desde la órbita del pago con subrogación esta regulación. O sea, además de estar regulado como relación de contribución, también tengo la posibilidad de ir por la vía del pago con subrogación. Yo pagué a los acreedores y ahora, ocupando su lugar, ejercito la acción de cobro contra quienes eran mis codeudores, o sea, mis coobligados, para que estos abonen sus respectivas cuotas partes. Y la segunda hipótesis es del que paga una deuda a la que estaba obligado por otros. Y acá tengo que pensar en el supuesto del garante o fiador. Estoy obligado por otro, porque hay otro que es el que se obligó en primer término, y yo estoy obligado en relación a lo que él haga. Digamos, si él no paga la deuda, entonces yo tengo que pagarla. Entonces, en ese supuesto, donde el garante asume el pago de la deuda, por ejemplo, de alquileres vencidos, que el inquilino no pagaba, bueno, sucede lo mismo. Una vez que yo desintereso al locador y pago esos alquileres atrasados del inquilino, tengo la posibilidad de ir vía pago con subrogación contra ese locatario, que es en definitiva el principal obligado a abonar esos cánones locativos. Y también tendría la opción entonces de colocarme en la posición del acreedor para exigir el pago de los mismos. Después tenemos en los incisos B y C los supuestos en que paga un tercero, y aquí tenemos del tercero interesado o no, que paga con asentimiento del deudor o en su ignorancia, y el inciso C que dice del tercero interesado que paga aún con la oposición del deudor. Los leo en forma conjunta porque en realidad hacen a lo mismo. Acá el puntapié lo tenemos que dar en distinguir cuándo un tercero es interesado y cuándo un tercero no es interesado. Lo que hace al tercero interesado, o sea, lo que lo vuelve un tercero interesado, es la posibilidad de sufrir un menoscabo patrimonial personal en el caso de que el deudor no pague la deuda. Es decir, si el deudor no paga la deuda, el tercero puede llegar a verse afectado o perjudicado, y en razón de ese perjuicio adquiere esa legitimación para abonar esa deuda ajena. Ese es el tercero interesado. Ahora, un tercero puede pagar en cualquier supuesto, o sea,
supongamos que la deuda está entablada entre Juan y Pedro, y Marta es tercera en la obligación, y quiere pagar esa deuda ajena. Bueno, el pago lo puede realizar sea ignorándolo el deudor, como dice el código, o sea, el deudor no se entera que va Marta y paga la deuda, puede hacerlo con conformidad o con asentimiento del deudor, o sea, el deudor lo habilita, sí, por favor, anda y paga, o bien puede hacerlo en contra de la voluntad, que el deudor le diga, no, Marta, no pagues, la voy a pagar yo a la deuda, y que Marta vaya y pague igual. Ahora, en esas tres actitudes que puede asumir el deudor, tengo que determinar, según el efecto que ese pago produzca, si le va a dar o no a Marta la posibilidad de subrogarse en los derechos acciones de ese acreedor para luego perseguir el cobro de parte del deudor. Bueno, el código regula que el tercero interesado puede pagar siempre y con el efecto subrogatorio en cualquier hipótesis de las que hablamos, o sea, cual sea la actitud que asuma el deudor. Si el tercero es interesado y yo acredito mi interés, porque el acreedor le va a decir, bueno, ¿y usted quién es? ¿Cuál es su interés para pagar? Entonces yo le digo, no, porque el interés está en que yo estoy como codeudor de fulana en un crédito, y que si ella deja de pagar sus obligaciones, puede venir podemos entrar al veraz y a mí me complicaría, bueno, cual sea el interés, el menoscabo que a él le pueda llegar a producir, que lo legitime para pagar. Si yo acredito el interés como tercero, puedo pagar cual sea la actitud que quiera asumir el deudor, sea que preste su conformidad, que se oponga o que no diga nada porque lo ignora. Ahora, si no soy interesado, si yo no tengo un interés acreditado en el pago de la deuda, la posibilidad de que pueda subrogarme si hago el pago, únicamente se va a plantear en los supuestos de asentimiento o ignorándolo. ¿Por qué? Porque si no tengo interés y a ello le sumo que el deudor me dijo que no pague, en ese caso no se daría el pago con subrogación, que es lo que por descarte sacamos del inciso C. Porque fíjense que el inciso C habla del tercero interesado, no dice o no, como el inciso anterior. Eso quiere decir que si el tercero no es interesado, no podría pagar con la oposición del acreedor. Entonces, si lo hiciera, no produciría subrogación legal. ¿Está? O sea, es lo que el código no dice, pero se deduce, se infiere de la conjugación de esos dos supuestos. En los supuestos de, según la actitud que asuma el deudor, los supuestos de tercero interesado o no, pero según cuál sea la actitud, el tercero para subrogarse va a tener que demostrar además que verdaderamente le produjo un beneficio al deudor. ¿Por qué? Porque imaginémonos que el deudor se opuso, por ejemplo, al pago del crédito porque estaba esperando que venza el plazo de prescripción liberatoria. Él tenía contados los días para que el acreedor pierda la posibilidad de accionar contra él en el cobro de ese crédito. Y de repente va alguien y le paga la deuda, interrumpiendo esa prescripción y reavivando una obligación que ya estaba casi muerta. Bueno, en ese caso, ¿qué beneficio puede darle? O bien una obligación que ya estaba prescripta, por ejemplo, prescribió la deuda y fue un tercero y la pagó igual, y yo me estaba oponiendo, entonces, ¿qué beneficio me va a dar? O yo lo estaba ignorando, por ejemplo, ¿qué beneficio me da si fue a pagar una deuda que ya estaba prescripta? Bueno, son cuestiones que pueden llegar a aparecer y que el tercero tal vez tenga que acreditar que aún ignorándolo, u oponiéndose el deudor, le reputó un beneficio al deudor, o sea, verdaderamente le sacó una deuda, un pasivo de encima. Porque si no va a estar complicado para que efectivamente el tercero pueda cobrar ese crédito. Bueno, y por último tenemos en el inciso D, dice del heredero con responsabilidad limitada,
que paga con fondos propios una deuda del causante. Responsabilidad limitada es lo que antes se llamaba el beneficio de inventario, del que hemos hablado en alguna oportunidad. Esto significa que yo recibo, que recuerden ustedes, se mantenían esos patrimonios separados, por eso no iba a haber confusión en las deudas, y sucede lo que estábamos hablando cuando vimos la bipolaridad. El heredero paga con fondos propios, esto significa con su patrimonio personal, una deuda que debería haber pagado con el patrimonio heredado, que al mantenerse separados los patrimonios lo podríamos distinguir perfectamente. Entonces, en vez de pagar con lo que recibía de herencia, pagó con sus propios haberes, por ejemplo, con su sueldo fue y canceló una deuda del muerto. Entonces, en ese caso, más allá de que no debería haberlo hecho, y sabemos cuáles son las razones, si lo hiciera, se subrogarían los derechos de ese acreedor. O sea, él sería acreedor nuevamente de la sucesión. O sea, tendría que poder recuperar, al hacerse la distribución de la herencia, poder recuperar él, además de la cuota que le corresponda como heredero, poder cobrar ese crédito que él abonó con dinero propio. ¿Está? Y después tenemos regulado en el artículo 916 y el 917 los supuestos de subrogación convencional. O sea, cuando la subrogación se produce a través de un acuerdo de voluntades, sea que lo otorga el acreedor o sea que lo otorga el deudor. Esto quiere decir que el acreedor puede, por ejemplo, se presenta el tercero a pagar la deuda, y es el acreedor quien en forma anterior o simultánea al pago lo subroga en sus derechos, acciones y garantías. Entonces acepta el pago y lo subroga expresamente a ese tercero. La otra posibilidad, que es la subrogación convencional por el deudor, es el supuesto del prestamista, que habíamos hablado al principio. Es decir, el tercero le proporciona el dinero al deudor, pero el deudor, al mismo tiempo que recibe ese dinero que le están prestando para cancelar el crédito, lo subroga y se compromete a devolverle ese dinero a ese tercero que le está proporcionando los fondos. Entonces lo subroga en esos derechos, acciones y garantías y lo reconoce como nuevo acreedor. ¿Está? Para que se dé la subrogación convencional en estos términos, tiene que plantearse en forma anterior o simultánea al pago, o sea, no puede hacerse con posterioridad. Por ejemplo, viene el tercero, le pagó, se fue, y a los 3 días dijo, no, espera, que yo le quiero cobrar al fulano con el que pagué la deuda ajena. Bueno, si ya no se hizo en el momento del pago, a más tardar, ya no se puede hacer luego. También tendría que ser en forma expresa, o sea, no es algo que podría inferirse, o sea, tendríamos que hacerlo en forma expresa. Y en el recibo también deberíamos dejar constancia, por ejemplo, si es el tercero el que está proporcionando los fondos, debería dejarse constancia de que los fondos son proporcionados por otro sujeto, porque es la prueba que va a respaldar ese pago con subrogación. Bueno, lo que sigue, que son los efectos, están en el 918, que es lo que estamos hablando desde el principio. Dice: el pago con subrogación, por subrogación transmite al tercero todos los derechos y acciones del acreedor y los accesorios del crédito, que es donde entrarían las garantías. El tercero subrogante mantiene las acciones contra los coobligados, fiadores y garantes reales y personales, y los privilegios y el derecho de retención si lo hay. O sea, todas las cualidades que pudiera tener a su favor ese acreedor, se las va a transmitir al tercero que paga. Existe la posibilidad de que el pago con subrogación sea parcial también, que eso aparece en el último artículo, en el 920. Esto significa que vino el tercero y pagó una parte de la deuda, entonces al abonarse parcialmente la deuda, se produce la subrogación parcial en el crédito. A partir de allí, ¿qué va a producirse? Que el deudor va a tener dos acreedores. Va a tener, por una parte va a deber a su acreedor originario, y la parte que el tercero hubiera abonado
le va a deber al tercero subrogado, ¿está? O sea, la subrogación parcial puede darse en los supuestos de pago parcial, el tercero paga parcialmente la deuda y se subroga parcialmente en el crédito, y el deudor va a deberle a cada uno lo que corresponda, ¿está? Bueno, y nos va a quedar reconocimiento y extinción, que es muy sencillito, o sea, en realidad es reconocimiento lo que quedaría. Bueno, lo explico ya, estamos todavía con un poquito de tiempo, así que lo explico ya, entonces cerramos esta unidad y arrancamos con la 9, la clase que viene. El reconocimiento, que hoy está regulado en el 733 del código, es una declaración de voluntad, una manifestación por la cual el deudor o una persona reconoce que está sometida a una obligación en relación a otra. O sea, como el nombre lo indica, es asumirse deudor de alguien. Ese es el reconocimiento de la obligación. Es un acto jurídico, con lo cual, si bien, digamos, presupone la existencia de voluntad, o sea, es un acto que va a requerir que el acto sea otorgado con discernimiento, intención y libertad. En principio es un acto unilateral, o sea, lo va a formular el deudor, no hace falta que el acreedor preste su conformidad y acepte ese reconocimiento, pero puede hacerlo, y en ese caso el acto se transformaría en bilateral, sino en principio es un acto unilateral. En principio es un acto irrevocable, esto significa que efectuado el reconocimiento ya no puedo desdecirme, excepto en el supuesto que efectúe el reconocimiento en un testamento, porque el testamento por esencia es revocable, o sea, yo puedo otorgar un testamento, mañana arrepentirme, redactar otro, pasado arrepentirme y redactar otro, entonces el reconocimiento lo puedo revocar porque el testamento lo puedo revocar. Pero si no, si fuera otorgado en un documento distinto de un testamento o verbalmente ante el acreedor o a través de mis comportamientos, es un acto que se vuelve sólido, o sea, que se formula y que ya no puedo desdecirme. Se discute si es declarativo o constitutivo de derecho, se entiende que es declarativo, o sea, lo único que yo estoy haciendo es reconocer la existencia de una situación específica, o sea, no estoy produciendo ninguna modificación de los derechos que han nacido en esa obligación, y podría tratarse de un acto gratuito u oneroso, según como se plantea. En principio es un acto gratuito, pero podría formularse a cambio de un precio, o sea, eso no estaría fuera del derecho. Hay dos clases de reconocimiento